Bueno, cuarto día, ¿sí? Eh, Voy a leerles un sutta que ya se los leí muchas veces, ¿sí? La charla de hoy es referida a los yanas. Eh, Quiero que presten atención, especialmente de qué se trata el yana, para que ustedes vayan entendiendo cómo se describen esos estados mentales o ese funcionamiento de la mente en los suttas, ¿sí? Y que ustedes pueden además diferenciar de que eso en la meditación de cada uno puede ser diferente. O sea, hay una cuestión como formal, desde el punto de vista de la descripción de lo que sucede en los suttas con respecto a los yanas, que representa como un cuadro de instrucciones, y otra cosa es lo que vive cada persona en cada uno de estos estados. Que uno puede tener una vivencia, otro otra, y no significa que estén en un yana diferente. Y luego les quiero hacer un redondeo de por qué estamos viendo esto, que no es tanto por ver a qué yana llego o no, sino para que entiendan lo que hablamos el día sábado, en el segundo día, cuando el Buda recuerda el primer yana como el factor que lo lleva al despertar, porque es una felicidad que no depende de los sentidos. Y esto es muy importante porque termina siendo la piedra angular del entrenamiento. ¿La qué dijiste? La piedra angular, ¿sí? En esta ocasión, este es el Majjhima Nikaya número 111, Anupada Sutta, ¿sí? En esa ocasión el bienaventurado estaba morando en la arboleda de Jeta en el parque de Anathapindika cerca de Savatthi. Estando allí se dirigió a los monjes así: monjes, sí, venerable señor, respondieron aquellos monjes, y el bienaventurado continuó: monje, Sariputta es sabio, Sariputta tiene una gran sabiduría, Sariputta tiene una sabiduría amplia, Sariputta tiene una sabiduría gozosa, Sariputta tiene una sabiduría rápida, Sariputta tiene una sabiduría aguda, Sariputta tiene una sabiduría penetrante. Durante medio mes, monje, Sariputta logró la visión penetrante en los estados uno tras otro, así como ocurrieron. La visión penetrante de Sariputta en los estados uno tras otro, así como ocurrieron, fue así. Fíjense el planteo del sutta. Está diciendo que la visión penetrante en los estados uno tras otro. ¿Qué significa? Que está viendo la visión penetrante vipassana dentro de los yanas. Significa que lo que está diciendo acá el Buda es que dentro de los yanas uno puede estar consciente de los yanas y ver qué está sucediendo. O sea que no estamos buscando entrar en trance meditativo ni abstraernos, sino seguir esta indicación. Dice 15 días porque fue lo que le tomó a Sariputta para hacer un arahat. A Moggallana le tomó 7 días, nada más, ¿sí? Sariputta era el lentito del dúo. Entonces dice: he aquí, monjes, recluido de los placeres sensuales, recluido de los perjudiciales estados mentales, Sariputta entró y permaneció en el primer yana, que consiste en la alegría y la felicidad nacidos de la reclusión, acompañado por el pensamiento aplicado y el pensamiento sostenido. Y esa es la fórmula del primer yana, ¿sí? La fórmula, ¿sí? 5 factores. Entonces está recluido de los placeres sensuales, no de la sensorialidad. No es que deja de oír, no es que deja de ver un montón de cosas, sí está lloviendo, sino que deja de estar, por ejemplo, eso, ahí ustedes estuvieron momentáneamente atrapados por el placer sensual. Está lloviendo, entonces mi mente se fue ahí, y eso fue un obstáculo, ¿sí? No es que dejo de oír, solamente que la mente no queda atrapada ahí, no queda distraída con eso. Apartado de los estados perjudiciales, estados mentales perjudiciales, son los obstáculos. Entonces, cuando nosotros tenemos eso, la mente naturalmente, en la mente surge el yana, el primero.
Es un estado natural. Y nosotros acá nos estamos encontrando con algo que ya lo he dicho muchas veces, pero ahora con este grupo me parece que es importante. Se encuentran con el primer nivel de cesación. Ojo, que te estoy mirando. Con el primer nivel de cesación, ¿sí? Porque lo que cesa, ¿qué es? Los obstáculos. Bien celeste, mal violeta. ¿Sí? Cesa, y tenés razón, Sí, cesa la avidez. Es verdad. Momentáneamente. Entonces no hay obstáculo. Cuando eso pasa, ocurre el primer jhana. ¿Cómo se siente el primer jhana? Entonces dice que hay alegría o arrobamiento, es la traducción literal, rapto, también se lo puede decir, el rapto es una alegría transmundana que no se siente en la vida diaria, y felicidad nacido de la reclusión. O sea que esa felicidad y esa alegría nacen de estar recluido, con los ojos cerrados y no atrapado por la sensorialidad, por los deseos sensuales. Entonces, debido a eso es que surge esa alegría. Piensen en eso. La mayoría del tiempo la alegría nos viene desde afuera. Acá es porque cortamos con el afuera, porque no nos dejamos, no es que cortamos en el sentido de que lo rechazamos y simplemente no nos dejamos llevar por el afuera, que surge esa alegría y esa felicidad. Esa alegría y esa felicidad, ese arrebatamiento y esa felicidad no tienen por qué ser iguales para todo el mundo. Piti es el arrobamiento, que es esa alegría. Sukha es esa felicidad o ese gran confort. Varía de persona a persona y puede variar en ustedes mismos teniendo la experiencia del primer jhana. Un día y otra, y eso no es lo mismo. A veces eso puede pasar tan rápido que no se dan cuenta. Especialmente en el marco del retiro. ¿Sí? Y vienen acompañados de pensamiento aplicado y sostenido. Pensamiento aplicado es, evoco el objeto de meditación, lo sostengo en el tiempo. Vitaka y Vichara. ¿Sí? Entonces tenemos que hay un estado muy placentero, muy cómodo, cuando estoy apartado de los deseos sensuales, cuando estoy apartado de los estados perjudiciales. Surge entonces esta alegría y esta felicidad. Y los estados del primer jhana, el pensamiento aplicado, el pensamiento sostenido, el placer y la unificación de la mente, porque la mente se unifica, ekagata, es la palabra pali, es unificación de la mente. A veces lo van a encontrar traducido como concentración unipuntual, como que la mente va a un punto, como si fuera un láser y se queda ahí. Pero eso no es lo que está pasando. Fíjense por qué. La unificación de la mente, el contacto, la sensación, la percepción, la volición, la mente, el entusiasmo, la decisión, la energía, la atención consciente, la ecuanimidad y la atención, estos estados fueron definidos para él uno tras otro, así como ocurrían. Significa que mientras está en el jhana, puede observar todo esto. ¿Qué puede observar? Los factores del jhana y los 5 agregados. Sensación, percepción, volición, la mente como la conciencia que está percibiendo todo eso. Contacto, energía, ecuanimidad, puede percibir un montón de cosas que están sucediendo dentro de ese funcionamiento de la mente. Lo que cambió es el funcionamiento, ¿entienden? La mente deja de estar persiguiendo algo por fuera y empieza a ir para adentro y empieza a estar estable sobre un objeto de meditación.
procesos internos. Exactamente, exactamente. Debido a que hay esa estabilidad, es que puedo observar todos los procesos internos. Y si yo puedo observar todos los procesos internos, significa que mi atención está fuerte. No es que estoy metido ahí sin saber lo que pasa. ¿Sí? ¿Se está grabando? ¿Sí? Sariputta supo que estos estados surgieron, supo que estuvieron presentes y conoció su desaparición. Entonces comprendió esto. Realmente estos estados, no habiendo estado, aparecieron, habiendo estado, se desvanecieron. Con respecto a esos estados, moró sin atracción, sin repulsión, independiente, desapegado, libre, disociado con una mente libre de barreras. O sea que todo eso que surgió, entendió que surge porque hay una condición y cuando esa condición cesa, se va. Y comprendió esto. He aquí hay un escape más allá y con el cultivo de este logro confirmó lo que hay. Es decir, que él a través de este cultivo, de este primer jhana, confirma que hay un estado superior o más elevado a la mente que llamamos mundana. Y esto es importante porque a ustedes les da la pauta de que hay algo que no termina justamente con lo que pasa afuera. Que hay otro mundo que ustedes pueden acceder que no tiene que ver con el afuera. Pero entre esa cosa mundana que se mueve y el primer jhana no agregaron nada, sino que quitaron algo. Dejaron ir los obstáculos. Se desprendieron, abandonaron algo. Debido a que abandonaron algo, es que surgió ese estado más colecto, más recogido y más estable. Van entendiendo entonces por qué, si yo les menciono esto, la vida de monje es más fácil para practicar, tomen fácil entre comillas, que la vida del laico, porque el laico tiene muchas obligaciones, el monje no. Es para facilitar esta tarea. Además, monjes, al calmarse el pensamiento aplicado y sostenido, Sariputta entró y permaneció en el segundo jhana, el cual tiene la placidez interior y la unificación mental y consiste en el arrobamiento y felicidad nacido de la concentración, o de esta serenidad, sin el pensamiento aplicado y sostenido. Entonces, ¿qué pasa en el segundo jhana? Ese pensamiento aplicado y sostenido no es necesario. No tengo que andar evocando el objeto de meditación, ya lo tengo. Y si aparece una distracción, hago las 6 R's y enseguida puedo volver al objeto sin necesidad de evocarlo. Está por sí mismo. Significa que la mente ya tiene un impulso para continuar en ese devenir. Entonces se reduce, cesa otro proceso, que es vitaka y vichara, el pensamiento aplicado y el pensamiento sostenido. ¿Qué son el pensamiento aplicado y el pensamiento sostenido? Formaciones verbales. Es lo que nos hace hablar. Cuando esas formaciones verbales desaparecen, la mente está en silencio. Por eso el segundo jhana se lo conoce como el silencioso. Y en este caso, el arrobamiento y la felicidad no nacen de la reclusión, nacen de la concentración. Es como que la mente está muy estable, surge esa alegría y esa felicidad que es inclusive a veces más fuerte que en el primer jhana. Es porque la mente se quedó en el objeto de meditación más tiempo.
Si entonces ustedes observan esto, se van a dar cuenta que el segundo yana es un estado más profundo que el primero. Y cuando hablamos de más profundo, no estamos hablando de meter el dedo cada vez más abajo, es que hay un proceso, hay unos procesos que dejaron de funcionar. Y cuando dejan de funcionar, estoy sintiendo mayor tranquilidad. Después dice, y los estados del segundo yana, la autoconfianza, el arrobamiento, el placer, la unificación de la mente, el contacto, la sensación, percepción, volición y la mente, el entusiasmo, la decisión, la energía, la atención consciente, la ecuanimidad y la atención, estos estados fueron definidos por él uno tras otro así como ocurrían. Es decir, acá repite lo mismo, la misma fórmula que en el primer yana, pero agrega la autoconfianza, porque en el segundo yana, como uno se siente mucho más contenido, surge una verdadera confianza en la práctica que está realizando. En el primer yana todavía a veces hay un movimiento, pero cuando uno vive el segundo, uno reconoce que hay un estado todavía más excelso que el primero. Entonces esto me hace confiar en lo que estoy viviendo. Nada de esto que yo les estoy diciendo para ustedes es nuevo. Pero lo que les quiero mostrar es qué proceso está pasando, qué está sucediendo. Venimos de una mente que es un sonajero y de repente le quitamos una de los cascabeles y entré en el primer yana, suena menos. Ahora le quito otro cascabel. Entonces, al cesar, la mente está más tiempo sobre el objeto de meditación. Por una cuestión muy simple, hay menos procesos funcionando, entonces puedo estar más estable. Menos procesos funcionando, entonces la mente puede estar más estable. Procesos mentales. Claro, porque cesó las formaciones verbales. No es que no van a tener comentarios, van a tener comentarios ocasionales, pero una cosa son las formaciones verbales y otra cosa son los comentarios. Los comentarios pueden ser vistos dentro de las formaciones verbales, ¿sí? Pero se van a dar cuenta que a veces los comentarios son con respecto a lo que está pasando en la meditación. Entonces van a un lugar y dicen, qué bueno esto. Y la mente comentó eso. Ese es el trabajo de la percepción. Describir eso que está pasando. Que después vamos a ver qué pasa con la percepción. A eso no le hago 6 R's. ¿Entienden? No le hago unas 6 R's al comentario, no lo necesito porque así como aparece el comentario se va solo. Si yo me voy con el comentario y sigo, eso ya es estar pensando en, eso ya es una distracción. Además, monjes, al desaparecer el arrobamiento de la alegría, permaneció ecuánime con atención consciente y clara comprensión y experimentó la felicidad en su cuerpo. Entonces entró y permaneció en el tercer yana, del cual los nobles declararon, él es ecuánime, atentamente consciente y es alguien que tiene una morada feliz. Pero cuando cesa la alegría, ese arrobamiento tan fuerte, van a entrar en un estado de tranquilidad. ¿Qué es esto? ¿Sí? Desaparece piti, queda sukha. Y es la primera vez que se menciona en los suttas, fíjense, él es ecuánime, hay ecuanimidad. Por eso se siente como si estuviera más profunda la meditación. Algunas personas en este yana dejan de sentir partes del cuerpo. Otros empiezan a sentir que el cuerpo se les pone como duro, como si fuera pesado y estuviera bajo del agua. Poco importa eso, porque eso es como vuestro cerebro imagina o reproduce lo que está viviendo. ¿Entienden esto? Entonces el cerebro lo único que hace es plantear una imagen. Yo estoy viviendo esto y el cerebro lo pinta. Entonces alguna persona siente que desapareció las piernas o las manos, otro siente que el cuerpo pesa 1 tonelada. Y eso es como
Cada cerebro describe la experiencia presente. Ustedes acá tienen algo que aprender. Ay, porque yo veo maripositas, ay, porque yo veo lucecitas, ay, porque yo veo la línea así, ay, porque yo veo la línea así. Eso no es relevante, porque eso es como vuestro cerebro está describiendo una experiencia. Y acá hay una lección importante. Cuando yo les digo que vuestro cerebro está describiendo cómo es la experiencia, les estoy diciendo que vuestra mente va a traer una imagen o una explicación a lo que está sucediendo. Pero esa explicación, esa imagen, no es la realidad. Es simplemente una explicación. Y uno le crea esa explicación como si esa explicación fuera la realidad. Pero eso no es más que una explicación del evento, de lo que está sucediendo. No es lo que está sucediendo. Entonces acá ustedes pueden empezar a observar que la opinión de uno es ni más ni menos que una explicación de algo, pero no es la realidad. La opinión está teñida, contaminada con la visión del yo, en este caso. Y si yo me enriedo con cualquiera de estas cosas, van a ver que se transforma eso en una distracción. Si ustedes lo vuelven personal, ay, el cuerpo está duro, me voy a quedar paralítico, me voy a tragar la lengua, voy a dejar de sentir las piernas. No, es que como no hay contacto con el cuerpo, desaparece la condición corporal, va desapareciendo. Fíjense que es muy curioso que cuando esto empieza a suceder, el sutta dice que permanece ecuánime. O sea que empieza a tener sensaciones que no son para nada cotidianas, son sensaciones bastante extrañas, y la mente tiene la ecuanimidad para poder observar de qué se trata. Entonces, los estados del tercer jhana son la ecuanimidad, el placer, la atención consciente, la plena comprensión, la unificación de la mente, contacto, sensación, percepción, volición y la mente. El entusiasmo, decisión, energía, se repite lo mismo agregando ecuanimidad al principio. Que cesa entre el segundo y el tercero la alegría. Cesaron los obstáculos, entró en el primer jhana. Cesa la verbalización mental, pasó al segundo jhana. Cesa piti, pasó al tercer jhana. Conforme va pasando esto, ¿qué va pasando con la meditación? Se va haciendo más larga y más serena. Y fíjense que este proceso lo han vivido muchas veces. Y las sensaciones de mayor placer, de mayor tranquilidad, pero aunque están viviendo eso todavía, a veces se preguntan, ¿no me pasará algo malo? Pese a que lo vivieron una y otra vez. Entonces, además, monjes, al abandonar la felicidad y la pena, con la previa desaparición de la alegría y el abatimiento, entra y permanece en el cuarto jhana, ni penoso ni placentero, la cual tiene la purificación de la atención consciente mediante la ecuanimidad. Entonces, lo que cesa acá en el cuarto jhana es sukha, es esa felicidad, que deja de haber esa sensación de dualidad. La mente, esa ecuanimidad se vuelve más profunda, más presente. Y estos son los 4 jhana básicos, ¿sí? Son los 4 jhanas que están agrupados dentro de lo que es sama samadhi, correcta concentración o correcta serenidad, ¿sí? En el cuarto ustedes empiezan a dejar de sentir el cuerpo. La respiración prácticamente se vuelve imperceptible. Entonces lo que cesa es la formación corporal. En el segundo cesa las formaciones verbales y en el cuarto cesa la formación corporal.
Vemos cómo la respiración entonces es un factor que nos hace sentir el cuerpo porque se mueve. Al volverse la respiración tan sutil, no percibo más eso. Entonces dejo de sentir el cuerpo. Pueden sentir que el sentimiento sube, que se expande, que se abre. Puede tener un montón de variantes, cada uno lo va a vivir diferente. Ninguno de estos factores por sí solo implica que yo estoy en ese yana. Es un montón de condiciones, ¿entienden? Un montón no, pero son varias las condiciones. Cuando uno llega acá, uno empieza a sentir de verdad que la ecuanimidad empieza a hacer pie. Y es un paso importante. ¿Sí? Es un paso muy importante. Porque, de vuelta, ahora se agregó otra cesación más. Sigo perdiendo lastre, ¿entienden? Es muy importante que ustedes entiendan esto de perder, de dejar. Es re importante. Dejan, sueltan, dejan, sueltan. Uno tiene que estar agradecido del cuerpo, de un cuerpo sano, pero el cuerpo sano necesita ¿cuánta atención? Comer, ir al baño, ejercitarlo, atenderlo, cortarse las uñas, lavarse los dientes, bañarse. ¿Cuánto tiempo dedicamos al cuerpo? Sin hablar de coquetería, ¿eh? Olvídense de la coquetería. Simplemente lo que hacen en un retiro. Un montón de tiempo. Dormir porque está cansado. Me duele acá. Y de repente dejan de sentir el cuerpo. Está bueno, ¿no? Todas las distracciones que tienen que ver con el cuerpo desaparecen. Y empiezan a darse cuenta que muchas de las incomodidades que sienten en el cuerpo no son corporales. Se manifiestan en el cuerpo, pero provienen de la mente. Se necesita meditar bastante para darse cuenta de esto. Con algunos de ustedes he tenido que hablar 3 años, pasar retiros para que se den cuenta de que en realidad no tengo nada en el cuerpo. Mi cuerpo está bien. Es cada vez que me surge aversión que me duele el pie, o me duele la cola, o siento una puntada acá, porque me enojé y no me di cuenta. O porque tengo miedo, me vibra la lengua y siento que me la voy a tragar. Pero no me di cuenta del miedo porque estamos acostumbrados a ir a buscar el factor físico en vez de realizar el estado mental que tengo y dejarlo ir. Entonces de repente dejo ir eso y el estímulo físico desaparece. Qué raro, ¿no? En el único momento que yo tengo que prestarle atención al cuerpo si yo tengo una lastimadura, tengo una lesión, entonces ahí sí. Tengo una lesión, le tengo que prestar atención. Porque puede ser que eso esté funcionando. Aún así, si mi estado mental es sereno, esa lesión puede disminuir mucho en su influencia. No sé, me doblé un tobillo y tengo un dolor en el tobillo y va a doler. ¿Por qué duele? Porque se llena de líquido, porque los líquidos, que es la inflamación, llevan nutrientes al lugar para curarlo. El proceso es incómodo para mí, porque es una presión y eso me genera dolor, pero es la manera que tiene el cuerpo de sanarse. Incómoda para el portador, excelente para el cuerpo. Entonces bien, el cuerpo tiene un montón de... hay que trabajarlo. Bueno, llegan a este punto donde cesa eso. Momentáneamente una bendición. Y Sariputta acá, y los estados del yana, que son la ecuanimidad, la ni sensación placentera ni dolorosa, la despreocupación mental debido a la tranquilidad. Estoy despreocupado.
Es interesante, ¿no? No estoy preocupado por lo que pasa. ¿Qué es eso? Ecuánime. Una mente ecuánime no es una mente preocupada, es una mente que acepta si viene algo, y si no viene, no viene. Esa experiencia, entonces, les está dando un montón de información a ustedes. Y sigue el contacto, la sensación, la percepción, volición. Además, monjes, con la completa superación de la base, con la completa superación de la percepción de las formas, con la desaparición de la afectación sensorial, con la desatención a la percepción de la diversidad, percibiendo el espacio es infinito, Sariputta entró y permaneció en la base del espacio infinito. ¿Sí? El cuarto yana tiene 4 matices. La base del espacio infinito, la base de la conciencia infinita, la base de la nada y la base de ni percepción ni no percepción. Son 4 matices del cuarto yana. ¿Sí? 4 posibilidades de explorar. Entonces fíjense, supera la percepción de las formas. Ya el cuerpo no se siente más, la cabeza no se siente más. Lo que hay es un sentimiento. Hay un sentimiento. Y ahí se dan cuenta que el sentimiento es mental, no físico. Que un Brahma Vihara es algo mental, que puede tener manifestaciones físicas. Cambia de meta a karuna, a compasión. Yo le veo todo grande, se expande todo, no siento los límites. Sí, yo veo puntitos. Y yo veo al Pato Donald saludándome. No importa lo que esté sucediendo, la experiencia es diferente. Yo sentí una expansión que era menos que antes. Y la experiencia cuando vos vas a la pileta, ¿es siempre la misma? ¿Siempre el agua está igual de fría? Cuando ustedes se bañan en su baño de todos los días, ¿siempre tienen la misma experiencia y por eso dudan si se están bañando o no? Por supuesto que la experiencia va a ser diferente. Pero no se trata de empezar a dudar sobre lo que están vivenciando. Ustedes se dieron cuenta de que algo cambió, de que hay un sentimiento y ese sentimiento cambió, y bueno, y cambió, y es diferente. Sí, pero no es como yo lo vi antes. Por supuesto que no, porque nunca va a ser igual y entonces tengo que estar abierto. Entonces vemos que vamos a tener, cuando entramos en estos estados, menos contacto con todo lo que es la esfera sensorial. Todos los sentidos empiezan a ser como más lejanos, no se sienten igual. No significa que si no hay un ruido no lo escucho, ¿sí? Porque fíjense lo que dice. Y los estados de la base de la infinitud del espacio, la percepción de la base de la infinitud del espacio, la unificación de la mente, el contacto, la sensación, percepción, volición y la mente, el entusiasmo, decisión, energía, atención consciente, la ecuanimidad y la atención. Es decir, que siguen estando los 5 agregados. Entonces, si hay algún contacto con algo, con ustedes, lo van a sentir. De hecho, si hay algún obstáculo que pueda llegar a venir, van a sentir por ahí la respuesta corporal. Me duele acá. Me duele acá, en el hombro. ¿Repetís eso? Claro, si ustedes tienen un obstáculo mental, por ahí tienen una manifestación física. Van a sentirlo en el cuerpo, pero es porque tienen un obstáculo en la mente. Se puso rígido una parte de su sistema nervioso, se disparó una señal de dolor. Están dándose cuenta de que la aversión, el deseo sensual, la ansiedad, la pereza o la duda duelen. Y ahí salís del yana, pero si Por supuesto. 6 R's... 6 R's y por ahí volvés. De vuelta, no es vuelvo, es
La mente por ahí vuelve, por ahí la mente pasa a otro yana, no sabemos qué va a pasar. Ustedes como meditadores, no importa dónde están, importa que dejen ir eso. Pero es lo que ustedes se están dando cuenta es que los obstáculos duelen. Y no solo en la mente, duelen en el cuerpo. Y que hay una relación íntima entre un estado mental loco y el malestar físico. Una de las cosas que les pasa a los meditadores más nuevos, ¿qué es? Oh, no, tengo que estar 1 hora, me duele todo el cuerpo. ¿Qué significa me duele todo el cuerpo? Que tengo la cabeza llena de pájaros y siento punzadas en todos lados porque estoy tan inquieto y tanta aversión, esa inquietud, que me duele el cuerpo. Incomodidad. Claro, pero no tiene nada que ver con la postura. Tiene que ver con que en la mente se produce mucho choque, porque la persona empieza a ver la cantidad de movimiento que tiene la mente, y ese movimiento es dukkha. Lisa y llanamente, es inestabilidad. Entonces cuando entro en la esfera, en la base del espacio infinito, ya no siento el cuerpo, es solamente un estado mental. Puedo sentir que hay como vibraciones, puedo empezar a sentir que la mente se vuelve muy lenta, puede que no, ¿El cuerpo puede vibrar? puede llegar a pasar, sí, que perciban el cuerpo a través de vibraciones. Y sienten que la compasión es un estado mucho más amplio, que la compasión es blanda, que la compasión es el verdadero sentimiento de desearnos y desear a todos los seres vivientes que abandonen el sufrimiento. Eso es compasión. Eso es verdadera compasión. Sentir en el corazón el genuino deseo de que las personas abandonen el sufrimiento. Eso es lo que hace que Buda empiece su charla del Dhamma a la noche y termine a las 5 de la mañana y se la pasaba por ahí hablando 9 horas. ¿Por qué? ¿Porque le gustaba escuchar su voz? No, porque tenía genuina compasión por los monjes y por todos aquellos que asistían a sus charlas. Tenía la genuina intención de que las personas a través del Dhamma sean capaces de abandonar el sufrimiento. Por eso es compasión. Por eso una mente compasiva no tiene lástima por el otro, sino que todo lo contrario, acepta que las personas toman las decisiones que toman, sufren o gozan por ellas. Pero está en uno seguir irradiando esa compasión de que sean capaces de abandonar el sufrimiento. O sea que es un sentimiento muy blando, muy abierto. No hay juicio y tiene ecuanimidad. Tiene una ecuanimidad más presente que en meta. Entonces ven que el camino hacia adentro es un camino esto puede ser controvertido, hacia la pobreza. Estoy cada vez más pobre en un lugar. Cuando digo pobre, cada vez tengo menos. Primero los obstáculos desaparecieron, los solté. Después las formaciones verbales, la dejé. Después la alegría, la dejé. Después ese sukha, ese confort y felicidad, lo dejé. Después dejé la formación corporal. Y a medida que voy dejando, el estado es cada vez más placentero. Es muy curioso, ¿no? Y sin embargo, a veces todavía los asaltan las dudas. Tengo miedo de volverme un agujero negro y tragarme a mí mismo. Pero no pasa eso.
lo que se van dando cuenta es que los estados son cada vez más sublimes y cada vez están más desprendidos de actividades que son costosas. ¿Cuánto cuesta un obstáculo? ¿Hicieron el cálculo material de cuánto cuesta un obstáculo? ¿Cuánto cuesta enojarse con alguien? ¿Discutir con esa persona? ¿Que te agarre acidez? ¿No poder dormir? ¿Cuánto cuesta? Y la culpa y responsabilidad es absolutamente nuestra. El otro no tiene nada que ver. Es como yo me tomo eso, como yo veo eso. No tiene nada que ver. Las formaciones verbales, cuando estamos en silencio, ¿vieron cómo la mente descansa? A los que se permiten descansar, porque algunos quieren enseguida encender la radio y obligar a la mente a que hable, pero también es costoso eso. Menos costoso que hablar, menos costoso que el obstáculo, pero tiene un costo. La alegría también tiene un costo. Es maravillosa, pero cuando nos comparamos con la felicidad cuesta menos. Porque estoy viendo dónde estoy. Y la ecuanimidad es aún menos. Entonces cada vez me siento más abierto. No me tengo que andar defendiendo de nada, porque no hay nada que me ataque. Porque lo que me estoy dando cuenta es que esto que dice uno tras otro no quiere decir que a vos te va a pasar esto tal cual está acá en el sutta. Tienen que tener cuidado con la literalidad. Significa que te está mostrando un mapa general de lo que va sucediendo con la mente a medida que se desacondiciona de sus propias creencias. Se están enseñando a ustedes mismos. Si nosotros seguimos, además monjes con la completa superación de la base de la infinitud del espacio, percibiendo la conciencia es infinita, Sariputta entró y permaneció en la base de la infinitud de la conciencia. Es el segundo ayatana, la segunda base inmaterial. ¿Qué está pasando? Lo que va a pasar es que la compasión muta hacia mudita, la alegría empática, un espectro más sutil de la mente. Sienten que es más serena que la compasión, que están alegres. ¿Qué es la alegría empática? Alegrarse por la alegría de los demás, por los logros ajenos. Es el antídoto contra la envidia. Como meta es el antídoto contra el enojo, como la compasión es el antídoto contra la crueldad. Mudita es lo contrario a la envidia. Es la felicidad de ver a los que están alrededor y a vos mismo creciendo. Creciendo. Espiritualmente creciendo. Y también gratitud, ¿no? Gratitud. ¿Puede surgir la gratitud o no? La base de la conciencia infinita no vas a llorar siempre que pasas por ahí. No sé, lloraste, entonces no pasaste por la conciencia infinita. No, puedes sentir alegría y no sentir esa gratitud. Puedes sentir esa alegría y estar muy sereno. A veces cuando uno conecta con esa experiencia, siente la alegría y la gratitud de poder haber vivido una experiencia así. Ninguna de estas experiencias tiene valor en sí misma. Ninguna. Acá han superado, en este caso, el espacio. ¿Qué significa? Que en realidad el matiz que están observando ahora no es el espacio, sino el matiz que observan es la conciencia. Puede pasarles dentro de esta esfera, que si son muy visuales, vean un parpadeo, si son auditivos, sientan que el sonido se vuelve como eco, sienten olores que son fantasmas, que son muy rápidos y se van, pueden sentir el cuerpo apareciendo y desapareciendo. Vibrando también.
pero van encontrando otro aspecto, sí, ámbito de observación. Están más serenos, y como están más serenos y más claros y más atentos, pueden observar otras cosas. Pueden estar observando que si ustedes van a cada una de las 6 puertas de los sentidos, lo que ustedes consideraban que un sonido era algo continuo, no es algo continuo, es algo fragmentado. De hecho, los estudios científicos dicen eso. ¿Qué significa La 440? La 440 es un La, un sonido La, una nota musical, que tiene 440 pulsaciones por segundo, que en la música se le llaman hertz. Entonces, esa nota es un sonido que vibra 440 veces por segundo y que se le puso el nombre de La. Entonces, no es algo continuo, son pulsaciones. Esas pulsaciones las recibe el tímpano como información y eso es traducido en el cerebro como La. Se creó un concepto para eso. Con las imágenes es lo mismo. Lo que nosotros vemos como una imagen continua en realidad son fractales surgiendo y cesando. Nuestro cerebro y nuestra mente hacen una síntesis y dicen Silvina. Porque si yo viera que Silvina está ahí, de repente está acá, de repente está acá, estoy viendo la llamada con la chica saliendo del televisor. ¿Sí? Entonces el cerebro, la mente, sintetiza eso y lo llama Silvina. De vuelta, fíjense el poder que tiene la mente sintetiza. ¿Por qué sintetiza? Probablemente haya causas biológicas, necesitamos sintetizar esa información para tener una respuesta rápida a nuestro entorno. Cuando la mente está tan calma y tan detenida, puedo llegar a ver esa síntesis, en realidad. Puedo empezar a ver que eso que yo veo como un conjunto, como una unidad, no es una unidad. Que lo que yo creo que es un sonido único, en realidad es un montón de pulsos. Que lo que yo creo que es un olor continuo, en realidad puedo percibir un olor y otro olor y otro olor y otro olor diferente. Porque no hay un olor general. Hay muchos olores. Entonces empiezo a ver que lo que yo creo que es una unidad, no lo es. Son pequeños impulsos que pasan a enorme velocidad. Y puedo empezar a percibir. Entonces se me empieza a desfragmentar, o debería decir a fragmentar la realidad. Empiezo a ver que eso que yo consideraba como una unidad no lo es. Pasa con la propia mente también. Sí, empezamos a observar que también esos pulsos están en la mente. Empiezo a observar que cada pulso de conciencia es un pulso individual. Y cada uno de esos pulsos es un estado mental. Esto es importante, ahora es donde no se tienen que empezar a dormir, porque lo que estamos hablando ahora es justamente, es un pulso mental. Ese pulso mental que surge, que me da un estado mental, es lo que yo creo que soy yo. No, la siguiente millonésima de segundo ya es otro, o por ahí no. Pero es debido a la velocidad a la cual pasa ese proceso que yo creo que es una unidad. Yo soy eso, en vez de ver que es un montón de impulsos que son cambiantes. Entonces nos estamos encontrando con las 4 nobles verdades. Sufrimiento, causa el sufrimiento la avidez. Estoy viendo que ese estado mental que yo considero que soy yo y que va a durar para siempre, dura lo que duran las condiciones. Ese movimiento que llamamos estado mental, ese movimiento que llamamos está alimentado por la avidez.
Y no es más que eso. Pero nosotros hacemos una historia de eso. Lo volvemos personal. Pero a la luz de estas experiencias nos damos cuenta de que eso pasa todo el día, toda la noche, toda la vida, todas las vidas. Sin detención. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta. Y fíjense que todavía acá tenemos la percepción de la base de la infinitud de la conciencia, la unificación de la mente, el contacto, la sensación, percepción, volición, la mente y el entusiasmo, la decisión y la energía. Y Sariputta supo que estos estados surgieron y cómo estuvieron presentes y cómo cesaron. Es decir, siempre dice lo mismo, sabe cómo surgen, cómo cesan. Los puede observar. Y ven que dice, surge el estado, surge eso, surge esa actividad, ese proceso. No dice yo soy eso. Yendo más lejos, además monjes con la completa superación de la base de la infinitud de la conciencia, percibiendo aquí no hay nada, Sariputta entró y permaneció en la base de la nada. Entonces acá cambia el último Brahmavihara, que es la ecuanimidad. La sensación esa que había de expansión desaparece y empiezo a sentir que la mente se encoge. No se aprieta, se encoge. ¿Entienden? Naturalmente la mente empieza a perder esa capacidad de expansión y se empieza como de alguna manera a recluir en sí misma. Empieza a entrar la mente en la mente. Todo lo que tiene que ver con los sentidos se apaga aún más. Y empiezo a tener muy pocas distracciones, pero realmente muy pocas. No puedo estar en la base de la nada y que esté pasando esto. La mente está muy ecuánime. Está aceptando cualquier cosa que pase. Uno de esos motivos es por eso se sientan 2 horas. Piénsense cualquiera de ustedes esperando 2 horas en el consultorio del médico. ¿No? O esperando un avión. O esperando el micro que salga. Pero se sientan 2 horas acá sin problema. ¿Cómo? Pero ¿qué cambia? La perspectiva. El estado mental. Claro. Y la perspectiva. Cuando yo estoy en el consultorio médico, puse la consulta antes de otra cosa, y tengo que cumplir con los tiempos para poder seguir con mi agenda diaria. Y eso ya pone a la mente en un estado de avidez. Tengo que lograr terminar esta consulta para después ir acá, para después ir acá. Entonces la mente ya está sometida a un deseo obsesivo. Pero cuando ustedes están acá se dan cuenta de que ese deseo obsesivo es avidez alimentada y eso es lo que les hace doler, lo que les hace sufrir. Cuando ustedes llegan acá, cesó esos pulsos, empiezan a cesar y no hay nada. Y en ese estado pueden estar un montón de tiempo y es absolutamente tranquilizador. Se van sintiendo despojados de la obligación de tener que lograr o ser algo. Cuán maravilloso es sentir eso. No sentir la exigencia. No sentir si soy bueno o si soy malo. No sentir si es correcto o no, sino todos ese tipo de apreciaciones desaparecen. Desaparecen en el primer jhana. Pero cuando estoy en este tipo de estados tan profundos, en el cual puedo permanecer cómodamente mucho tiempo sentado, vean el contexto de eso. Fíjense, un ser humano detenido, sentado, 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, y se levanta lo más bien, y sale a caminar, como si nada hubiera pasado. Cualquier otra persona se vuelve loca, porque se ve encerrada en su propia mente. Y estamos siempre encerrados en nuestra propia mente. La única diferencia es que nos damos cuenta. Y como nos damos cuenta cómo funciona la mente,
deja de ser un problema. En este estado es donde yo les voy a decir, siéntense más, siéntense más, siéntense más. Denle tiempo a la mente a que se quede ahí, que permanezca ahí. A su vez, fíjense que tuvimos otra retracción, el espacio infinito, la conciencia infinita y ahora la base de la nada. Tenemos otra retracción de la mente. Volvemos al principio. Lo primero, cesaron los obstáculos. ¡Qué alegría! Después cesa las formaciones verbales. Se mantuvo en silencio la mente. Después cesa la alegría. Después cesa la felicidad. Queda la ecuanimidad. Cesa la sensación corporal. Luego va cesando esa sensación de espaciosidad y de actividad de ese espacio. Y es muy curioso porque fíjense que ese espacio y la conciencia nos hace ver el tiempo. Porque los pulsos de alguna manera nos marcan el tiempo. El espacio infinito nos muestra el espacio y la conciencia nos muestra el tiempo. Y cuando yo abandono eso, entro en un estado donde me puedo quedar sentado olvidándome del tiempo. Ya no sé cuánto tiempo pasó. No, es que yo pensaba que había pasado nada. Abrí los ojos, habían pasado 2 horas y media. ¿No me dijiste hoy? O sea que desaparece inclusive esa idea de espacio y tiempo. Me desprendo inclusive de eso. Por eso cuando yo les insto, siéntense más, no es más tiempo porque sí, es porque el tiempo deja de ser importante. ¿Y cuántas veces estamos preocupados en la vida diaria por el tiempo, por el horario? Ahora se pueden quedar ahí todo el tiempo que quieran. Además, monjes, con la completa superación de la base de la nada, Sariputta entró, fíjense que no dice entra y permanece, sino entró y permaneció en la base de ni percepción ni no percepción. Entonces emergió atentamente, consciente de este logro. Esto presten mucha atención, sobre todo con los que hablé hoy en la entrevista. Presten mucha atención. Entonces emergió atentamente consciente de este logro. Habiendo hecho esto, contempló los estados pasados, las cuales cesaron y cambiaron. Así, realmente estos estados, no habiendo estado, aparecieron y habiendo estado, se desvanecieron. Con respecto a estos estados, moró sin atracción, sin repulsión, independiente, desapegado, libre, disociado, con una mente libre de barreras, y comprendió esto. He aquí, hay un escape más allá, y con el cultivo de este logro confirmó lo que hay. Pero cuando ustedes empiezan a entrar en esta esfera, esta base, no esfera, esta base, porque esfera se parece que fuera circular y no es así. Es como el inconsciente de la mente. Entonces cuando ustedes van a ver en algún momento que la ecuanimidad que estaban irradiando en la base de la nada empieza a dejar de existir. No tiene más condición para que la mente irradie, no puede irradiar. ¿Por qué no puede irradiar? Porque ya no hay condición en la mente. No hay energía suficiente para irradiar. Entonces van a sentir que la mente se encoge más. De vuelta, se encoge, no se aprieta. ¿Sí? Pierde esa sensación de leve expansión y se encoge. Y van a entrar en un silencio. Ese silencio es todo lo que la mente puede producir en ese momento. Ya no hay comentarios de ninguna índole, no hay nada. Sí, de hecho, si ustedes tienen un comentario van a salir de ahí. Pero cuando entren en ese silencio, van a todavía poder observar ese silencio. Tampoco van a poder hacer las 6 R's. Quizás ya en la esfera de la nada no pueden hacer las 6 R's. Quizás viene algo, se relajan y vuelven al silencio. Acá es donde no hay que hacer nada. Nada. Hago la R y me quedo haciendo nada, observando el silencio. Acá es donde viene el aburrimiento. Porque por ahí estoy 1 hora en ese estado. Me senté 3 horas. Y 1 hora o 1 hora y media estoy en ese estado. O 2 horas.
No estoy 2 horas en ese estado, por ahí tengo una distracción, o 2, o 3, pero después vuelve a entrar la mente ahí. Me relajo y la mente despacito vuelve a entrar en ese silencio. Conforme ustedes vayan entrando en ese silencio, van a ver que la mente cambia de vuelta. Y van a sentir que una parte de la mente se duerme, como si se durmiera, no es que se van a dormir, pero una parte de la mente deja de funcionar. Por eso se llama ni percepción ni no percepción. Porque lo que empieza a desaparecer es la percepción. ¿Qué es la percepción? Ah, viste, ahora estoy en silencio. No, eso no va a pasar. No va a haber comentario alguno. La percepción deja de funcionar. Y cuando entren en ese estado medio de duerme vela, no se van a dar cuenta del todo. Pero cuando emerjan de ahí, se van a dar cuenta que estuvieron ahí. Por eso dice esto el sutta. ¿Por qué no pueden darse cuenta? Porque si se dan cuenta que están ahí, no están en la esfera de ni percepción ni no percepción. Exacto, salvo. Entonces acá donde ustedes no tienen que tener miedo. Lo que está pasando es ¿qué es lo que está cesando? ¿Proceso de conciencia? Sí, o sea, ¿estaba pensando qué? Sensación, percepción. Está empezando a cesar las formaciones mentales. Tuvimos que en el segundo yana cesaron las formaciones verbales, en el cuarto las formaciones corporales, y ahora están entrando en que está cesando la formación mental. Esto es crucial, porque yo creía que no era una forma, yo creía que era yo. Yo creo que cuando llego a ese estado voy a morir, voy a desaparecer. No, lo que está cesando es lo que te hace creer, la formación mental, está cesando, no hay condición. Entonces, cuando entro ahí, no puedo ni observar ya el silencio, lo que hay es mente. Es la mente observando la mente. Pueden ver que se vuelve muy luminosa. Puede ser luz pura. ¿O no? Están asistiendo al anteúltimo eslabón del origen dependiente, a las formaciones mentales. Van a ver que están ahí, pueden estar mucho tiempo y de golpe aparece algo o un sonido y la mente se mueve. O la rodilla me molestó, o la cola. Wow, salgo de ahí, va ahí, qué increíble. Se relajan y la mente a su tiempo vuelve a entrar en ese estado. Es el estado con mayor mérito que puede adquirir el humano. No hay mayor mérito que ese. Todavía es condicionado. Puede venir miedo, pero ese miedo es injustificado. Miedo justamente a voy a dejar de ser. No. Están viendo, han visto a través de los 4 yanas y de las 4 bases inmateriales simplemente un proceso de cesación sola. Se fue desprendiendo. Puede venir aburrimiento. De vuelta, el aburrimiento es un orgullo disfrazado. Yo quiero que me divierta la meditación. Sí, te va a divertir, pero no como vos esperás. No se puede como asistir a esa anestesia que se va sintiendo. ¿Qué querés decir con asistir? Como ¿Qué? Ser testigo, o sea, si uno... No. Cuando salís, sí. Cuando salís de ahí vas a poder... haces la retrospectiva. Esto pasó. Y en ese estado estás produciendo karma también. Todavía En ese sí. estado todavía sí. Todavía sí. En el único estado que no se produce karma es Nirvana. en el Nirvana. Y la Karma sensación de percepción, sensación, percepción y conciencia.
Karma bueno, el mejor. Sí, por eso es el mérito. El mérito. Y sí, porque en realidad Por eso estás... el mérito, por eso es lo que decís vos. Claro, porque en realidad estás produciendo un karma que te permitiría renacer en ese plano, que son los devas más longevos. Entonces, yo les digo, sigan sentando ahí, sigan sentando, sigan sentando. Y cuando empiezan a entrar en ese lugar van a empezar a tener micro cesaciones. Pueden ocurrir que tengan como pequeños apagones. Y eso es muy positivo. Esos microapagones cambian, ¿cómo lo digo? ¿Liberan o cambian algo? Lo que estás asistiendo a que pase ahí es que deja de haber condición para el surgimiento de los procesos mentales. No hay condiciones para el surgimiento de los procesos mentales Futuros. en ese momento. En ese momento. Y cuando vos tenés esa cesación, esas microcesaciones, empezás a entender de que la producción, de que el origen dependiente es el proceso que nos muestra cómo funciona la mente. O sea que todos los procesos mentales producen sufrimiento. Sí, señora. ¿Cómo se le dijiste? Todos los procesos mentales producen sufrimiento. Sí, señora. Y uno está enganchado con eso. Por eso, cuando ustedes están en hipercepción y no percepción y pasan, no sé, 25 minutos, media hora sin que surja nada y de repente salen de ahí, se dan cuenta que ese movimiento lo tuvieron que atender, relajarse y volver. Y ese pequeño movimiento es avidez. Ese pequeño movimiento, si yo lo alimento, va a surgir un pensamiento, va a surgir una emoción quizás, va a surgir una tendencia habitual por la cual sufrimos. Pero ahí empieza. Que desencadena un montón de... Pero empieza ahí, ustedes están viendo que cómo... ¿Le prestas atención? El origen. El origen, están viendo el origen. No se llama el origen del yo. Se llama origen codependiente, ¿entienden? Es dependiente de las condiciones. Y están viendo esas condiciones. Si esas condiciones desaparecen, no existe esa idea. No existe la masa de sufrimiento. Están viendo que eso que ustedes creían que era de cristal, yo, frágil, es simplemente una idea, como cualquier otra idea. Y como en ese lugar está tan sutil la mente, no tienen sensación de yo en ese lugar. ¿Se dieron cuenta que a medida que van pasando los yanas esta idea de yo se va desgregando? Es más calma que otra cosa. Claro, porque Pero lo no te que... importa eso. Porque lo único que importa es lo que sucede, no a quién le sucede, sino lo que está pasando, que es lo único que hay. Sí. Por eso hay sufrimiento, con cada proceso mental hay sufrimiento. Va a haber siempre sufrimiento, la cosa es ¿Cómo uno reacciono yo? reacciona Exactamente, entonces yo tengo un proceso... el sufrimiento va a estar Exactamente. constantemente, todo el tiempo. Si hay avidez detrás. Y la avidez es la reacción a la sensación. Pero si yo no tengo reacción, si yo no hay avidez, no hay sufrimiento. Uno quiere sufrimiento que deje de, digo, ¿no? Lo que yo pienso es que el sufrimiento deje de existir. Claro. No es deje de existir, es no darle Sí, es que deje de existir. No, es que deje de existir. Porque el sufrimiento no es una cosa que sale sola. Nace a partir de que hay que avidez. Primera noble verdad, dukkha, sufrimiento. Segunda noble verdad, la causa. Tanja, avidez.
Si no hay avidez, no hay sufrimiento. Claro, solo su, ¿qué es lo que O sea, no hay avidez, no hay sufrimiento. Entonces, cuando vos estás en esos estados de profunda calma, donde prácticamente no hay sensopercepción y de repente surge un movimiento, te vas hacia un sonido de un pájaro, la mente se movió, ¿qué es eso? Lo tenés que atender. Claro, la avidez está. A ver qué hay, Avidez. a ver qué es, ¿me entendés? Macanillo. A ver qué es, avidez. Lo que pasa es que lo están viendo en microscopio. Por eso cuando yo les digo, no importa si hay un dibujito, no importa si hay una línea, no importa si es de izquierda a derecha, porque todo eso es la mente enamorándose de las pavaditas que surgen, y no es nada eso. No es representativo, se están perdiendo lo que realmente tienen que aprender. Entonces cuando dejan de interesarse por aún esas cositas que salen, empiezan a, justamente como lo que dicen los suttas, a desencantarse, a desengañarse. Se desengañan, se desempantanan. Todo esto que yo creía que era yo en realidad es solamente una remera que se activa por determinada causa y nada más. ¿Por qué lo persigo? ¿Por qué estoy esperando el siguiente capítulo? Si es lo mismo. Me tengo que quedar donde estoy, simplemente me quedo haciendo nada. Como viene esta cosa de desencantarse, de desengañarse de esto que yo creía que era yo y simplemente es una formación, van a tener una tranquilidad pasmosa, que es esto que se llama desapasionamiento. La mente ya está en tranquilidad total porque no le importa si surge. No importa si surge. No importa si se mueve, me relajo. Pero no te importa. Y como no te importa, empieza a dejar de surgir. ¿Qué cosa? Empiezan a dejar de surgir sensación y percepción. Y conciencia. Te desidentificás momentáneamente de los agregados mentales. Entonces ocurre una cesación. Ya no es micro, cesa. Cuánto dure esa cesación no importa, no lo van a saber. Aun cuando salgan de ahí, por ahí salen de ahí y sienten que estuvieron una hora y por ahí estuvieron medio segundo. No lo van a saber. Lo que sí van a saber es que se apaga. No cuando se apaga, sino cuando vuelve la línea de vuelta. Cuando vuelve la línea, la mente no vuelve igual, vuelve brillante, con una energía, porque el Nirodha Samapati, que es eso que les acaba de pasar, todos los procesos mentales se cortan. Entonces, aunque estén fracciones de segundo ahí, el descanso es tan grande que cuando se reinicia es como la compu, dejala descansar un momento. Cuando la volviste a conectar volvió a funcionar. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué sé yo? Pero funciona. La mente vuelve ahí y vuelve con una atención muy fuerte. A partir de ahí puede ser que tomen contacto con Nirvana. Porque la mente ahora llegó hasta el final del proceso de originamiento. En realidad llegó al proceso de cesación. Y tuvo varias muestras de esta cesación, comienzo, de estas microcesaciones. Cuando cesa y se reinicia, de lo que te das cuenta es, la cosa sigue, pero es simplemente un proceso. Entonces se viene abajo esta idea de yo soy y experimentan el nirvana. Es acá donde ustedes pueden ver el origen dependiente.
Por ahí lo ven antes y experimentan el nirvana, por ahí lo ven después y experimentan el nirvana, por ahí lo ven antes y después, por ahí experimentan el nirvana, se van a dormir y son testigos mientras se duermen del origen dependiente de una manera muy clara. Las experiencias varían. Pero no pasó nada y pasó todo. Es tan fuerte el contacto con el elemento nirvana, tan fuerte, tan poderoso, que todo el karma que los puede conducir al infierno, al plano de los fantasmas hambrientos, al plano de los animales, no tiene más lugar, desaparece. No pueden renacer en esas esferas. De hecho, si la experiencia es genuina, no van a tener más esas emociones infernales. Se van a enojar, pero hasta un punto. Se van a irritar, pero hasta un punto. No se pueden volver locos, como le pasa a una persona que no experimenta eso. Todas esas emociones dañinas y tremendamente destructivas bajan de nivel enormemente. Todavía van a estar, pero les va a durar muy poco, y se va. Y se van a dar cuenta enseguida, rápidamente, y lo sueltan, y rápidamente se van a dar cuenta debido a qué. Si eso les pasa, habrán entrado en la corriente. Y como dice el Buda, si todo nuestro cuerpo fuera la cantidad de sufrimiento que tenemos, lo que le queda al que entró en la corriente es solamente un grano de arena en una uña. Miren lo que acaban de lograr. En ningún lugar está hablando voy a dejar de ser yo, me voy a morir, mi familia no me va a querer y todo ese tipo de fantasías que no sé de dónde la sacan. Pero nada que ver. Entonces parece ser que es interesante la propuesta, ¿no? Es donde la perseverancia, la paciencia, el amor tienen que hacer pie. Especialmente cuando están ya en esos estados tan excelsos donde la mente se deja de mover completamente. Paciencia y continuar. Yo creo que esto a mí no me puede pasar, no lo saben. Yo creo que esto a mí me va a pasar, no lo saben. No importa de qué lado se pongan, ¿entienden? Si el que creo que sí, si el que creo que no. Pero sí hay ciertas cosas interesantes. Cuando andan por ahí, se despierta algo en el practicante. Se despierta un deseo de sentarse y decir esto está bueno. Van a sentir algo particular, que es diferente en cada persona, pero es me siento y quiero seguir sentándome porque está buenísimo, porque el alivio que siento es enorme. Entonces es por ahí, me entrego a esa actividad. Van a dejar de sentir que se arrastran a eso. ¿Qué? Que se arrastran. Van a sentir que se sientan y quieren seguir sentándose. Y no les importa si no duermen, no les importa si duermen poco, si comen más, todo eso pasa como a otro plano. Van a empezar a sentir una energía que crece, porque se están sintiendo muy bien. Y ese sentirse bien es directamente dependiente del descenso de la avidez. Como tengo cada vez menos avidez, me siento cada vez mejor. Entonces quiero vivir. Quiero vivir así. Y se dan cuenta lo que pesa el yo, lo que pesa esa idea. Uy, yo me tengo que sentar porque yo... Y las excusas que hay a partir de ahí.
Entonces, si se sientan e irradian un ratito a ustedes mismos o a las direcciones y la mente va al silencio, sigan a la mente. No traten de forzar a la mente que haga lo que ustedes quieren. Sigan. Tienen que estar, la intuición se debe despertar. Sigan donde los manda la mente. Sigan por ahí, confíen. No hagan fuerza para que la mente haga lo que ustedes quieran. De vuelta. Déjenlo ir. Sí. No, que me quedé con eso. ¿Sí? Entonces por ahí están irradiando y la mente se vuelve silenciosa y se achica, listo, ahí, dejo, no importa. Y si estoy en la No, porque la mente no puede irradiar. Como no puede irradiar, no tengo que hacer fuerza. Si hago fuerza me voy a encontrar con mucha inquietud, con muchos obstáculos. Por eso les digo, tienen que estar atentos a ustedes mismos. Es la indicación del primer día. Sigan su propio ritmo. Fíjense, si la mente va para ahí, va para ahí. No hagan fuerza para el otro lado porque es la indicación. La indicación es seguir la propia intuición ahora. Es darse cuenta, estar despiertos. Acá donde viene de alguna forma esto de dejar, no, yo siempre me equivoco. No, yo siempre hago las cosas mal. No, que no hay nada de eso. Estén atentos. Nirodha Samapati, esto que mencionas, esa experiencia, la experiencia esa sola, ¿eso trae un cambio o puede generar alguna sensación? Sí, te va a traer. Todo esto que te digo es mi opinión, ¿sí? No sé si es así. Te digo que es mi opinión porque hay que ver. En general, cuando alguien contacta con Nirodha Samapati la primera vez, perdón, no terminé, porque lo que termina es eso, hablando de Nirodha Samapati, ¿sí? Además, monjes, con la completa superación de la base de ni percepción y no percepción, Sariputta entró y permaneció en el cese de percepción y sensación y conciencia, y sus contaminaciones fueron destruidas mediante su manera de ver con sabiduría. Entonces, acá también pasa lo mismo, ¿sí? Inclusive está desapegado, dice, realmente, o sea, reconoce esto de Nirodha Samapati, la cesación, pero lo reconoce después. Con respecto a estos estados, moró sin atracción, sin repulsión, desapegado, libre, disociado, o sea que ni siquiera se apega a Nirodha Samapati, no se apega al Nirvana. Es debido a que uno se apega un poco a la experiencia del Nirvana que uno no logra la liberación completa. Y es un Sotapanna. Porque hay algo de la experiencia que dice, ¡ah, esto estuvo buenísimo! Hay algo que la mente quiere volver ahí. Termina así el sutta: monjes, cualquiera que dijese esto de Sariputta hablaría rectamente. Él alcanzó la maestría y la perfección de la noble virtud, o sea, de los preceptos, alcanzó la maestría y la perfección de la noble concentración, o sea, de la meditación, alcanzó la maestría y la perfección de la noble sabiduría, alcanzó la maestría y perfección de la noble liberación. Es un arahant. Esto realmente se puede decir rectamente cuando se habla de Sariputta. Monjes, cualquiera que dijera esto de Sariputta hablaría rectamente. Él es hijo del bienaventurado, hijo del Buda, digamos, ¿no? Nacido de sus entrañas, nacido de su boca, nacido del Dhamma, creado por el Dhamma, un heredero del Dhamma y no un heredero de las cosas materiales. Esto realmente se puede decir rectamente cuando se habla de Sariputta. Monjes, la inmaculada rueda del Dhamma ha sido puesta en movimiento por el Tathagata y es mantenida en movimiento rectamente por Sariputta. Esto es lo que dijo el bienaventurado, y los monjes se fueron satisfechos y se regocijaron con las palabras del bienaventurado. Cuando vos tenés la experiencia de Nirodha Samapati, es una experiencia que te conduce directamente en general a la liberación. O sea, es esa experiencia y Nirvana ahí como seguidito. Sí. Porque es una experiencia bastante inusual. Imagínate que cese la mentalidad. Es un baldazo de agua fría para alguien que considera que la mente es algo eterno. ¿Tienen preguntas?
A mí me da como cierta tranquilidad el orden, ¿no? Como el orden de Lozana, No es la palabra. que Tranquilidad no es la palabra. Control. Esa es la palabra. Y si vos te fijas mucho en que ese orden se establezca y tenés que... El problema es que no te das cuenta, de cierta manera, la mente no vas a estar atenta intuitivamente a lo que tiene que suceder, a lo que está pasando. Entonces no te da tranquilidad. El mapa es para mostrarles de que no hay nada malo, de que no tienen nada que temer. No es la realidad. ahora cuando se da de manera como desordenada, No se da de manera desordenada. ¿Por qué? ¿Según quién? Según tu opinión. según el supervisor, Según tu opinión. según cómo se describe Según tu opinión. Vos estás creyendo que se da de una manera desordenada porque crees que debería darse de otra forma. Lo que la vuelve desordenada es tu creencia de que tu opinión es ordenada. A ver, a veces me pasa que no tengo claro cuál es el sentimiento. No hay problema, O sea, no hay problema. no sé si es ecual. ¿Tenés que saberlo o solamente sabes que el sentimiento cambió? ¿Tenés que ponerle un nombre? ¿O simplemente sabes que el sentimiento ahora tiene otra característica y eso es lo que tenés que observar, sin ponerle nombre? Y ese es tu objeto de meditación. No tiene nombre. ¿Quién te dijo que la realidad tiene nombre? Esto que está acá son nombres. Pero no hablamos hoy de que el dedo no es la luna. El dedo es el nombre. Es como la mente nombra algo, pero no es la experiencia en sí misma. La experiencia solo vive cuando. ¿Cómo? La experiencia solo vive cuando. Ahora. Ahora no tiene nombre. El nombre se lo pongo después. Entonces no da tranquilidad. Me aprisiono a mí mismo tratando de controlar la experiencia nombrándola. Pero cuando la nombro, ya no es. Ya fue. Ya fue. Sigo imaginando cómo es. Bueno, entonces, Esto es para mostrarles y darles la tranquilidad de que pasa algo maravilloso. No de que les tiene que pasar esto exactamente igual. Vos podés pasar por los primeros 4 yanas y no darte cuenta. Y eso no significa que está desordenado, significa que sucedió a tal velocidad que vos no te diste cuenta. Vos a eso lo llamás desorden. Yo lo llamo una mente que todavía no puede observar más pequeño, nada más, no es desordenado. Por eso te digo, guarda con las opiniones. Porque lo que estoy viendo son las opiniones, no lo que pasa. A mí hoy me pasó que noté que la mente se me ponía dura, como que... Y volví a meta, como que lo único que me tranquilizó fue volver a meta. Lo que vos tenés que intentar es no reaccionar. Estás teniendo un obstáculo. Lo que vos te das cuenta es que no hay el problema no es el obstáculo, sino tu reacción al obstáculo. No es el problema el obstáculo que surgió. El problema fue que vos no sabías en dónde estabas
Y si vos no sabés dónde estás, te volvés loca. ¿Por qué? ¿Vos sabés dónde estás ahora? Te pregunto, ¿sabés dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora? En un sentido, estoy acá en este... No. ¿Cuál es tu estado mental ahora? Ahí es donde estás, pero no sabés. Ahora que yo te pregunté, vos te lo preguntaste y me podés responder. Siempre dónde estás es cuál es tu estado mental. Porque que vos estés en Ezeiza, la Unión Ezeiza, Buenos Aires, Argentina, planeta Tierra, es un sistema de coordenadas según los seres humanos. Según seres de otras galaxias es el Gran Buenos Aires, qué sé yo, es allá. Es otro nombre, entonces es una cuestión relativa. Tu avidez por saber dónde estás parada erra el camino. ¿Dónde está tu mente? Ahora, ¿dónde está tu mente? Ahora, ¿cuál es mi estado mental? Entonces, deja de hacer fuerza yendo hacia un lugar que no existe. Porque los nombres no son lugares, son designaciones, nada más. Sí, a mí yo la entiendo. Es como, bueno, esto llega acá, uno llega. Por supuesto, por El supuesto. momento donde te perdés porque ya no sabes. Porque no hay que perder, porque justamente el asunto es abandonar esta idea de que Claro, yo creo que ahí, puedo controlar el siempre se proceso. va el tren. Cuando ya dejaste de saber dónde estás, es como. Y ahora. Y ahí. ¿Entendés? Simplemente es eso, yo tengo un trabajo, ¿cuál es? ¿Saber dónde estoy? ¿Está en algún momento como instrucción? ¿Se dio eso? ¿Ustedes tienen que saber dónde están? Jamás se dio esa instrucción. ¿Cuál es el trabajo como meditadores? Observar cómo se mueve la mente. Ese es todo el trabajo. No entiendo por qué ustedes siguen buscando trabajos extras donde no los hay. La bolsa de trabajo es simple. Usted tiene que venir acá y observar cómo se mueve la mente, hasta que no se mueva más. Ese es todo el trabajo que hay que hacer. Cualquier otra tarea que usted se pone va por cuenta y responsabilidad suya. Porque eso no es para... ¿Sí? Porque eso no es lo que se habló. ¿Se entiende? De vuelta. Toda esta charla es para mostrarles que cuanto más tareas se ponen ustedes, más se estresan. Saber dónde estoy nunca fue mencionado en ningún lado, no hay ningún sutta de que diga eso. Ni tampoco saber cuál es el sentimiento. Hay una diferencia. Hay una diferencia entre hacer contacto con un sentimiento y nombrarlo. Sí, lo entiendo. Vos tenés que hacer contacto con el sentimiento, no ponerle nombre. ¿Querés llamarlo Pedro? No. ¿Querés llamarlo Claudia? ¿Querés llamarlo Raúl? No tengo ningún problema. Ahora, me acuerdo de lo que me pasaba. Yo me iba, ¿no? Tenía una distracción. Y cuando volvía, era como que no sabía a qué sentimiento volver. Porque como Vos que volvías estaba a algo. perdida. Claro. Fantástico. Y si algo no era el obstáculo, es todo lo que necesitas. Lo demás sobra. Tener paciencia. Continuar. Y confiar en que en algún momento te vas a empezar a dar cuenta. Y te vas a dar cuenta que cuando te des cuenta, estoy acá. No es nada importante. No es para nada importante saber. Y que por ahí puede ser que de estar en un yana pases a uno más bajo, también puede pasar. Puede ser que estés en el cuarto yana y de repente estás de vuelta pensando en margaritas, flores y perfumes durante 1 hora. Y de repente, sin darte cuenta, la mente pasó la esfera de la nada, pasando por los anteriores yanas, sin darte cuenta. ¿Te puede pasar eso? Sí. Eso vos lo llamás desordenado. Yo lo llamo mente, ¿entendés? Sí, y si reaccionás es como que Es que se trata de eso. te apegaste al coso y te empezaba. Se trata de eso. Fíjate, ¿cuál es el obstáculo que volvió a surgir? Entrar. Miedo. La duda. Volvió a surgir el miedo. De vuelta, Mara te toca en el lugar que te hizo reaccionar ayer. Me voy a tragar la lengua. Ahora es, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Te tocan los lugares. El asunto que vos le crees, en vez de darle poca importancia, simplemente es algo que surge y que lo tengo que dejar ir.
es despojarte, despreocuparte de todas esas tareas inútiles que no conducen a la liberación, no conducen al cese del sufrimiento. Esa es la pregunta que ustedes se tienen que hacer. ¿Esto que yo estoy tratando de dilucidar me lleva a una mente libre de sufrimiento? No, entonces no lo hago más. ¿Entienden que Me va a aparecer esa frase. exacto, qué taxativo que es? Esto que yo estoy tratando de ver en qué lugar estoy, cómo estoy, ¿me hace sentir tranquilo o no? Entonces no tengo que hacer esto. No es la indicación. La indicación es que eso es un obstáculo, porque estoy reaccionando. Entonces tengo que hacer 6 R's y volver al objeto de meditación. Eso es todo. That is all. No hay nada, no es importante porque no lo es, ¿entienden? Sí, suena re fácil. Pero Es en el momento. simple. Sí. Es simple. Es simple, pero hay que ser paciente. Hay que ser La paciente con paciencia uno es mismo, uno de los- ¿entendés? Sí. De los paramis. Sí. Algo a cultivar. Hay que ser paciente como un dios. Los dioses son muy pacientes porque tienen vidas largas. Bueno, uno tiene que emular eso. La paciencia. Tengo toda la paciencia del mundo. Y si el obstáculo viene 100 veces, yo estoy 101. Y si dura 2 horas, yo tengo 3. Hay que ser paciente. Hay que ser generoso, como un dios. Porque los dioses son generosos, porque siempre tienen. Eso te va a dar la belleza de un dios, el amor de un dios y la mente de un dios. Entonces no hay ningún problema. No importa cuántas veces venga, porque lo que viene es siempre lo mismo. ¿Me engañó? Sí, Otra vez. otra vez. Pero vos lo volviste a buscar. Si me engañó 10 veces. Ajá. ¿Y qué haces ahora? No, estoy de vuelta con él porque ahora va a cambiar. Ajá. Me engañó. Pero ya no te engañó 10 veces, sí. ¿Y qué haces volviendo con el mismo amante que te engañó? No, porque me prometió. Bueno, No, porque esta vez es distinto. esta vez sí. Yo lo voy a cambiar. Exacto. Exactamente. ¿Entienden? Es lo mismo. Entonces viene el miedo. Ah, ¿qué tal? Encantado. Pase, pase. Pase por esa puerta. Ya le estás mostrando la salida. No lo echás. Sí, ¿qué tal? Chao. Es nada más que eso. Entonces hay que ser muy pacientes, por eso siéntense más tiempo, sean pacientes, para que ustedes lleguen a darse cuenta de que esa paciencia paga. Ah, ya no me preocupa, me senté 3 horas y la verdad no me preocupa. Y se van a sentar 5 veces 3 horas y ya no les preocupa. Y eso es una madurez enorme. No es lo mismo sentarse 2 que 3 horas, no es lo mismo. Sí, muy bueno. No es lo mismo, no por la cantidad de tiempo, por lo que pasa. Porque eso ¿qué muestra? Que el meditador tiene una ecuanimidad que puede tolerar y ser muy paciente con el show. Con el show. Y que si yo me paro porque estoy inquieto por esto, y bueno, ¿tu ecuanimidad dónde está? No, porque yo no lo tolero, no, porque siento esto, no, porque siento aquello. Sí, bueno, no se trata un poco de eso. Por supuesto que esto es un proceso que no lo puedo empujar, no puedo forzarme porque la mente puede entrar en un lugar muy peligroso, ¿entienden? Entonces por eso a veces me levanto, hago 6 R's, dejo ir y digo, bueno, ok, esto no lo puedo enfrentar. Bien, paro, camino. ¿Entienden? No se trata de soy el machito, ¿sí? O la hembrita del barrio. Yo me la banco. No porque no funciona así, porque lo único que hago con eso es reforzar la avidez que hay detrás. Tengo que ser amoroso, decir, bueno, déjalo ir. Pero a veces no se puede, porque uno se identifica tanto que entonces se dice, bueno, por ahí sea algo para charlar con el guía. Che, mira, me está pasando esto, entonces en la charla se produce un intercambio que te ayuda a vos a ver ese tema desde otra óptica y verlo como lo que es. Lo que vos creías
A mí siempre me hace acordar el dibujito de la pantera rosa que se está durmiendo y ve al ratón lejos, que se acerca con el martillo, se duerme y cada vez lo ve más cerca con el martillo hasta que al final se le cierre. ¡Pum! Se ven las estrellas. Es muy divertido porque es eso lo que nos pasa. Vemos el obstáculo y nos dormimos. Y cada vez es más grande el ratón, y es un ratoncito. Pero cuando lo tengo acá con un martillo de madera, de aplanar milanesa, y ya es grandote el ratón. ¿Qué significa? Ya estoy identificado, ya lo tengo encima. Entonces cuando lo veo como el ratoncito que es, como esa formación mental que tengo, porque estoy en la esfera de la nada, aprovechen que está lejos el ratón. No lo dejen venir. Pero cuando lo dejan venir es miedo, es aburrimiento, es que hago acá, yo no sirvo, y vienen todas, ya ahí ya está desatada la tendencia habitual de juicio y crítica a ustedes mismos que no construyen nada. Por eso el humor es fundamental, por eso la sonrisa es fundamental. Si no se ríen de ustedes mismos y de su propia mente y se lo toman en serio, esto es un trabajo terrible. No es nada, lo único que les está pasando es que les surgió miedo porque no sé en qué llana estoy. Chicos, dijo la panelista, chicos, a mí me parece que, ¿entienden, chicos? Chicos, creo que, no sé, chicos, o sea, miedo porque hay tantos miedos, ahí dense cuenta el grado de ilusión que tienen. Y otra vez. Porque lo que está de a ver, enfrentarlo más. Digo yo. ¿entienden lo que Claro, les... otra vez caí. Exacto, ¿entienden lo que les digo? Yo les pongo esto y parece ridículo, viene alguien de afuera, la verdad. Hay que tener miedo a perder el trabajo, hay que tener miedo, el miedo que tenés vos, nena. A desaparecer, estás loco. Estás loco. Sin embargo, hay algo que sí tiene que ver. Lo que está haciendo Mara en ese momento es poniéndote exactamente la paja en el ojo y te dice, cuando vos tenés miedo, sos Violeta. Cuando vos tenés miedo, te reconoces como Violeta, con todas sus virtudes y defectos. Esto soy yo, esto es mío, esto es mi esencia. Cuando controlo. Cuando viene el miedo, en ese momento te disfrazaste de esa Violeta que vos crees que sos. Entonces eso es un lugar seguro. Fíjense qué absurdo. El lugar donde peor me siento es donde más seguro me siento. Porque es un lugar que tengo control. El control necesita el miedo. Si no, no hay. Si yo no controlo. Estoy identificada. Exacto. El control siempre necesita miedo. Si yo no tengo miedo, no hay control. Claro, es miedo. Por eso es como cuando yo no sé dónde ir, empiezo a patinar. ¿Entendés? Entonces y se pueden dar cuenta de esto. Muy claramente, porque además en este lugar también viene la otra, que es, si no es esa, es yo hago siempre todo mal. Claro, entonces empezar a dudar, entonces no es acá, ya me fui, no, y ahí. Y ahí, ¿entienden? En vez de simplemente, esto es una distracción, nada más, tengo que actuar, no filosofar. No necesito filosofar, pero la filosofía, la especulación, que genera tantas dudas, me trae reconfort. Claro, este soy yo, analizando la situación como un panelista, chicos, a mí me parece que voy a opinar sobre algo que no tengo idea. ¿Entienden entonces la relación que se va generando? Ese panelista es el que el que le pone nombre a todo, sin tener idea de lo que está pasando. Por eso paciencia, como un Dios. Por eso amor, como un Dios. Por eso la generosidad, como un Dios, como ustedes mismos. No empujar, no tomárselo personal, no hacer un problema donde no lo hay. Es nada más que dukkha. En forma de duda, en forma de miedo, en forma de ansiedad, dukkha. Eso es todo lo que tengo que saber. Y Buda dijo, mira, ¿qué tiene dukkha? Avidez. Si te relajás, dukkha se va. Y es verdad, lo comprobaron ustedes, ya muchas veces.
O sea, si yo relajo, dukkha se va, y si se va dukkha, hay nirodha, cesación, y si hay nirodha, hay magga. Acabo de utilizar el óctuple noble sendero. En ese momento, cuando apliqué las 6 R's, que es el recto esfuerzo, acabo de aplicar el completo del óctuple sendero. Yo me relajo, reconozco, suelto, me relajo, sonrío, vuelvo a hacer el trabajo que tengo que hacer, acabo de tener el recto esfuerzo, la atención vuelve a funcionar y la mente se vuelve a estabilizar. Y no pasó nada. 6 R's, basta. Ya está, basta. No me necesito mover más. Todo lo que te está pasando está acá arriba. No importa en qué posición te pongas. Si haces la anguila que canta boleros, la inquietud sigue. ¿Entendés? Basta. Estamos acá. Esto es parte del control del que estamos hablando. Es porque ahora empezás a intentar controlar lo que estás sintiendo a través de mis palabras, que después se te genera eso en la meditación. ¿Qué? ¿Y después? Es porque vos tratás de controlar lo que estás sintiendo aquí y ahora, que mis palabras te impactan y te hacen sentir cosas, y eso que sentís te hace sentir incómoda porque te lo tomás personal, en vez de aprovechar que empezás a tener esa inquietud. Hay que guardar la mente. Rápido 6 R's y vuelvo a prestar atención, porque esto vuelve a ser el mismo loop al meditar. ¿Ves la relación que hay? Entonces el sutta no es ayuda, el sutta es un bastón en la cabeza. No. El sutta es para darte tranquilidad. La charla no es para marcarte cuánto te equivocaste o cuánto acertaste. Es para mostrarte que el camino lleva a la cesación del sufrimiento. Es para que te rías de toda esa reacción y de todo ese personajillo. Nada más. Pero tené cuidado porque se te empieza a escapar, ¿eh? Y viene la viejita que no puede levantar los pies del piso. No tiene fuerza para levantar las rodillas. ¿Entendés? No puedo. Y empieza a venir un verso alimentado porque ya no puedo escuchar. No, sí, si la charla dura 10 horas, las 10 horas con los ojos abiertos. ¿Qué vamos a hacer? Es evidente que es necesario repetirlo. ¿Cuántas veces me repetí en esta charla? ¿Contaron? ¿Ustedes creen que me repito porque me gusta? Pero porque a los 2 segundos se les perdió. Y sí, tienen que hacer un esfuerzo. Sí, tienen que hacer un esfuerzo, pero para ese lado. No para el lado del látigo. Para el lado de abrirse y relajarse, dejar, abandonarse a lo que están viviendo, no hacer fuerza contra eso, nada más y nada menos. Bien, ¿alguna pregunta más? Bien, compartamos mérito entonces. Que los que sufren sean libres del sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu, sadhu, sadhu. Gracias. Gracias.